sí se escucha bien, entonces, ¿ves? Ok. Entonces, ¿esta grabación se va a quedar ahí, como en la nube? Sí, del Facebook. Va a entrar ahorita la otra chica. Sí, 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 sí. Sí, pues nuevamente gracias por la invitación, Esperanza. Hombre, a ti por la... Es la primera vez que, bueno, que hago una entrevista como online. Es como otra dinámica, ¿sabes? Siempre hay una primera vez, ¿no? Parece que ya se me conectó. Así me... Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Eh? Fátima es la otra chica que te comentaba que va a estar en la sesión, es decir, yo te voy a hacer una pregunta, después ella otra y así, Ah, ok. Sí, sí, sí. más dinámico, ¿no? Sí. Hola chicas, ¿cómo están? Disculpen la Hola, tarde, buenas tardes. estaba en clase, pero ya, Qué bueno que se pudieron conectar. sí. ¿Me puedes repetir, porfa, para pronunciarlo bien y no regarla? Please. Perdón, no te escuché. ¿Puedes repetirlo? Ah, sí, que si me puedes decir tu nombre, ¿cómo se pronuncia? Por fin. Ah, claro, sí, sí. Ok. Bueno, me presento. Mi nombre es Ekaterina Kurchenko Rivera y yo soy mexicana. Fui estudiante de danza clásica. Bueno, hasta la fecha sigo siendo estudiante de danza clásica y ya terminé la prepa. Tengo 19 años, mucho gusto. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Pues, Qué honor. ¿Ya vamos a empezar o ya estamos en vivo? Creo que ya estamos en vivo. Ok. Y pues un gusto que se hayan conectado, la verdad. bueno, voy a hacer lectura de la semblanza que va a llegar. Inicia sus estudios de 4 años en la escuela Art Factory con, con sus primeras presentaciones. Posteriormente estudia en la Escuela de Iniciación Artística número 1 de Limba, es decir, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estudió en escuelas de exiliados españoles como el Colegio Madrid y el Instituto Luis Vives, a la par de su formación dancística. Estudió en Dance Fit Impulsa el Talento de México, siendo sus maestros Sandra Arcos, egresada del ENDEC, y Humberto Becerra. También fue bailarina principal del taller coreográfico de la UNAM. En el 2013 ingresa a la Academia de Danza Mexicana de Bellas Artes, donde estudia la carrera profesional de danza clásica con distinguidos maestros como Alan Stark, Evangelina Villalón, Miriam Flores y Martín Mendieta. Participó en el certamen de poesía Benito Juárez, obteniendo el segundo lugar y también ha concursado en canto con la canción de Cielo Rojo, donde obtuvo el primer lugar, así como también en debates y mesas redondas. Realizó una puesta en escena grupal llamada Ega Egamasella, perdón, con el propósito de juntar músicos de la Escuela Superior de Música con bailarines de la Academia Nacional de la Danza Mexicana. Ambas escuelas están en la misma sede, en el Centro Nacional de las Artes. Se ha presentado en diversos teatros como en el Auditorio Nacional, en el Teatro de la Danza, Teatro Elisa Carrillo, Teatro del Monumento de la Revolución, Teatro Raúl Flores Canelo, el Munal, en el Museo de San Carlos, entre muchos otros. Ha interpretado diversos roles en el ballet del Cascanueces, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, Don Quijote y Giselle. Ha sido solista en varios ballets. En 2019 bailó con el Ballet Nacional de Cuba, en el Ballet de Giselle en el Auditorio Nacional. Y en el mismo año fue seleccionada para bailar con la Compañía Nacional de Danza en el Cascanueces. Ha tomado clases con la Compañía Nacional de Danza con Jacqueline López, Natalia Lagunas, Antón Khoroshanov y Reina Pérez, entre otros artistas. Pues bueno, eso es un poquito de lo que ha hecho nuestra compañera bailarina Caterina Kurchenko. Y pues es todo un honor de nuevo estar aquí presente contigo. La dinámica sería la siguiente. El honor Fátima, es mío. muchas gracias. Pues Fátima te haría la primera pregunta, yo la segunda,
y así sucesivamente, de tal forma que sea intercalada a la persona que te hace las preguntas, ¿no? Y Claro, sí. Fátima en su facultad de Secretaría de la Mujer, equidad de género, pues quizás cuando tú hagas referencia a alguna cuestión de violencia de este tipo, pues quizás ella pueda explicar un poco más al público por qué sí es, por qué no es, etcétera, porque lamentablemente tenemos tan normalizada la violencia que no nos damos cuenta que hasta las palabras pueden hacer daño y fomentar estos micromachismos tan famosos, ¿no? Claro. Entonces, no sé si gustas comenzar, Fátima. Sí, así es. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Es un gran placer. Creo que tienes una experiencia bastante amplia a tu corta edad. Tenemos la misma edad y estoy impactada. La verdad, un gran honor tenerte aquí. Muchas Me gracias. gustaría comenzar con esta pregunta. Ok, te escucho. Ah, pensé que no me escuchaban, lo siento. La primera es, ¿cómo es la vida cotidiana de una mujer artista, una mujer bailarina? ¿Qué retos se encuentra, sobre todo tomando en cuenta que has estado en muchísimos escenarios y en muchísimos lugares compartiendo, pues, lugar con chicos y con chicas? Entonces, esa es la primera pregunta. Ok. Bueno, la bailarina se caracteriza porque es constante, se requiere disciplina, determinación, pero sobre todo voluntad para hacer ciertos sacrificios. Desde mi punto de vista y bueno, desde como yo lo viví, tienes que hacer sacrificios tanto como para no ver a tu familia, no salir con amigos, llevas una dieta muy personalizada, tienes medido tu peso por cada mes. También es, de alguna forma, no lo dicen muchos, no todos piensan que cuando ves a una bailarina en el escenario, pues es así como está, ¿no? Dulce, suave, si tú ves el lago de los cisnes, pero eso implica muchísimo esfuerzo, tanto una coordinación entre lo mental, psicológico y físico. Es fortaleza, porque muchos piensan que las bailarinas solo bailan y ya, y no piensan que tienes que usar tu mente como para coordinar los movimientos con los músculos, pero sí, es una vida muy, con mucha presión, pero también al momento de salir al escenario es como muy, es mucha satisfacción, ¿no? O sea, sales y entonces te sientes liberada y te puedes transformar, o sea, también es, sí hay presión, hay estrés, no te voy a mentir, la verdad, pero también está esta parte que es, pues, el goce, ¿no? De disfrutar el escenario, de transformarte en un personaje, de sentir la música. Entonces también está esa parte. Y bueno, claro, también pues tienes que lidiar con tu propio yo. O sea, vamos, a lo que me refiero es que tienes que lidiar con tus demonios. Porque pues te dicen correcciones los maestros y aparte tú tienes que hacer como una crítica de tu cuerpo, ¿no? Tanto como física, como los movimientos que estás haciendo. Y pues es una vida intensa, pero, pero muy emocionante. O sea, yo creo que la parte más padre de ser bailarina es salir al escenario y transmitir las emociones y pensamientos al público. Eso te podría decir yo. Gracias por tu pregunta, Fátima. No, de nada. Esperanza, si nos puedes apoyar con la siguiente, por favor. Claro que sí. Este, ¿Cuál consideras que es el rol de las mujeres en el arte y más específicamente en la danza? Ok, esa es una pregunta que no todos se hacen, ¿no? Y me gusta. Bueno, yo considero que el rol de las mujeres es crear, transformar, eh, también, o sea, transformar los pensamientos de antaño o retrógradas de la sociedad, es de emancipación y libertad, de independencia de los hombres, porque estamos muy acostumbrados a que los directores, a que los maestros te estén catalogando de una cierta manera y tenemos que tener la libertad de poder
expresar nuestros sentimientos a través de la danza. También es de formar organizaciones como bailarina, como estar unidas como mujeres para que se hagan válidos los derechos de la mujer, de las mujeres artistas, de las bailarinas, y también pues hacer siempre una crítica hacia la violencia de género, como lo habías comentado, Esperanza, que está muy normalizada. Y la verdad es que sí hay violencia de género, y entonces tenemos que estar conscientes de que existe y no estar sometidas bajo el trato machista, a veces, ¿no? No solamente de los hombres, sino que también hay trato de esa forma por parte de las maestras, ¿no? Y los directores de compañía y pues básicamente ir buscando la independencia eh, pues profesional como bailarina. Y justo, creo que ahorita que tocas ese tema, no sé, y esta sí es una pregunta que pues me acaba de surgir, no sé qué tan estereotipado esté la danza, es decir, se dice que solo es para mujeres, se dice que solo es para hombres, o cómo es que tratan a las mujeres en tu experiencia, ¿no? Es cierto, la mujer tiene un estereotipo fijo. Las mujeres tienen que ser en la mayoría de los roles de ballet suaves, delicadas, con movimientos eh, muy delicados, también cierto papel, porque lo he estado como analizando en ciertos ballets, cierto papel es sumiso hasta cierto punto, ¿no? Que eh, esperas la protección o que te salga tu príncipe, como en La Bella Durmiente o El Lago de los Cisnes, ¿no? Y entonces, sí, el rol de una mujer, el estereotipo es que esté muy delgada, que tenga un peso mínimo, que sea de piernas largas, que tenga ciertas proporciones muy definidas. Pero sí, es, es difícil vivir con eso porque hasta hace poco teníamos, hablando de los estereotipos, no estaban aceptadas las bailarinas de color negro, o sea, de raza negra. Y hasta hace poco, pues empezó a aceptar la sociedad que ellas, aunque tienen un estereotipo muy diferente, muy musculosas, muy fuertes, ¿no? Como el cuerpo de un hombre, que así es, se empezó a aceptar. Entonces creo que estamos avanzando un poco, pero todavía existe esa discriminación, ese racismo en la danza clásica. Y bueno, con los roles de la mujer, aunque esos son así, sí hay algunos roles, papeles de la mujer en Don Quijote, en Esmeralda y en Carmen, donde el papel de la mujer es valiente, es decidida, es independiente y es libre. Pero eso no se ve en todos los ballets. Y al contrario, los hombres, en todos los ballets que yo he visto, el papel que tienen es de fuertes, es de gallardía, es de valentía. Y yo creo que eso también debería de incrementarse en el papel de la mujer, no solamente de cierta forma, ¿si me explico? Sí, creo que ahí justo entra la importancia que Esperanza y que tú le dieron a la danza como manera de cambio, ¿no? O sea, cada quien va a buscar la manera de hacer un cambio respecto a las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres y creo que en tu caso es súper importantísimo usar la danza como ese medio de cambio. Esperanza, ¿nos puedes apoyar con la próxima pregunta, por favor? Claro que sí. Vaya, pues, yo no me imaginaba todo lo que comentabas. Sí, ha sido un poco abrumador, por así decirlo. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo decidiste que la danza era tu pasión? ¿Cómo te diste cuenta de este proceso? Ok, sinceramente, pues fue un proceso tardado. No fue como que, ay, quiero ser bailarina y ya, ¿no? Me gustan las bailarinas y yo quiero ser y ya está. Eh, pues todo empezó porque desde niña me llevaba a ver diferentes ballets
Y recuerdo que al observar la delicadeza de los brazos, la expresión de la solista, me cautivó. Y junto con el cuerpo de baile del Lago de los Cisnes, que fue el primer ballet que fui a ver con mi papá, le dije a mi padre que quería ser bailarina. Pero pues vamos, era tan solo una niña. Tiempo después, mi padre me llevó a mis primeras clases y a la edad de 4 años bailé mi primer performance. Eh, y ahí me empecé a dar cuenta que me empezaba a gustar, pero eh, te vuelvo a decir que era una niña todavía. Eh, bueno, cuando salgo al escenario me transformo en el personaje que yo quiera y me fascina. Me olvido de todo, excepto de que estoy ahí, de que estoy presente y disfruto cada movimiento, me llena la música. Entonces, desde que sentí esa sensación dije, es que sí, sí me gusta y quiero continuar y quiero experimentar y a ver cómo está, ¿no? De ahí me di cuenta que me gustaba la danza, luego maduré y crecí y me percaté a entrar a la escuela profesional, a mi carrera, lo importante que era para mí porque empecé a hacer ciertos sacrificios sin ningún sacrificio. Lo hacía por el puro amor a la danza. Eh, no salía a fiestas, si tenían pollas, pues ensayaba así. Eh, dejé de lado pues parte de las comidas que me gustaban, ¿no? Cero refrescos, cero carbohidratos, cero grasas, ¿no? Solo proteína, más que nada. Y entonces me empecé a dar cuenta que si tanto me importaba, o sea, ya en la carrera, bueno, un poco antes de entrar a la carrera, ya me decidí que me gustaba porque, porque eso me llenaba, o sea, era la forma en que yo podía transmitir y expresar mis sentimientos en el escenario al público. Y ahí me di cuenta que pues cuando no hay como peros, no hay como, no, qué flojera, ¿no? Porque pues la disciplina eso requiere y me di cuenta que eso era. Siempre ha sido parte de mi vida. Pues qué bonito escuchar toda tu Así la descubrí. historia. Sí, como lo comento, creo que se ve, es notorio la pasión que para ti tiene la danza y el arte. Entonces, mi admiración para tu trabajo. Ay, muchas Y bueno, gracias. ahorita es que estabas comentando sobre la alimentación que deben llevar, que es estricta. También, pues no, tampoco soy mucho de ver danza ni así, pero me ha tocado observar que hay otras chicas que tienen diferente tipo de cuerpo. Entonces, quería saber qué onda con esa transición, porque pues no estoy bien enterada, y cómo es que tú percibes la forma en que una mujer en la danza debe tener su cuerpo. Es decir, ¿crees que sea obligatorio llevar ese régimen o sí hay apertura? Ok, es muy buena tu pregunta porque no todos tienen problemas de peso, ¿no? Creo que sí es importante llevar un control, un registro de tus comidas día a día y de las porciones que vas tomando, porque básicamente es tu figura, es lo primero que ven los maestros, el público, ¿no? La figura estética. Y creo que la transición es muy importante. En mi caso fue cuando tenía 13 años y me empezaban a pedir que me midiera cada mes y yo no tenía problemas, ¿no? Por suerte hay unas chicas que tienen como ciertas facilidades, su anatomía, su metabolismo es mucho más rápido, pero otras no. Y yo creo que aunque ha sido difícil, porque también me llegó esa parte que fue como, pues, un poco de presión, sentir que estaba subiendo de peso, aunque fuera 1 kilo, yo decía, es que estoy subiendo de peso o no. Pero creo que hay una línea muy delgada entre estar saludable y ya empezar a pasarse a la otra línea que ya es solamente buscar la belleza y no tu salud. Como bailarina no debes de presionarte tanto
sino tener un control de tus comidas, de tus horarios, pero no al extremo, porque eso te llega a hacer cierto daño. Sí, y justo creo que, bueno, este ya es un poco un tema aparte, pero llega esta parte en la que muchas chicas creen que por la forma en la que es su cuerpo no son sanas y empiezan a sobrepasarse sobre la comida o dejan de comer. Entonces entra esta parte de los trastornos alimenticios. Entonces es todo un problema, pero aquí lo que cabe destacar es esta parte de siempre tratar de estar saludable. Y pues nada más, ¿no? La salud sobre todas las cosas sin importar cómo es que te veas. Creo que la salud será el reflejo de cómo es que te vas a ver, así como lo mencionabas. Eh, Esperanza, si quieres hacer la siguiente pregunta, por fin. Es muy Sí, cierto, sí. nada más, entonces nos quedamos en... Ah, claro, creo que esta pregunta va muy ligada a lo que comentábamos. ¿Qué mujer te inspira a seguir en el mundo de la danza? ¿Qué mujer me inspira? ¿Qué Sí, personaje? Ok. Eh, bueno, no tengo una, tengo 3 bailarinas que son mis bailarinas, pues como soy ídolas de ellas, ¿no? Es Elisa Carrillo, que hace poco ganó el Benoit de la Danza y se fue, pues desde muy pequeña a probar su suerte en Europa. Svetlana Zaharova es rusa. Ella también, pues no sé, me impresiona mucho como sus extensiones, su manera de moverse tan precisa y técnica, pero sobre todo que sí tiene eso, pero además tiene una expresión como muy distinguida. Y Marta Graham también. Marta Graham, aunque no es bailarina clásica, me parece que es una mujer artista muy importante, ya que ella fue la fundadora del arte contemporáneo, de la danza contemporánea. Entonces, ella ahora sí que se saltó todos los límites, se soltó el cabello, como quien dice, literal, y bailó sin zapatillas y experimentó y formó lo que ahora conocemos como la danza contemporánea y fue contra todos los regímenes de, que imponía la sociedad. Y pues transformó el pensamiento en un pensamiento más moderno. Ellas serían como las mujeres que me inspiran. Qué interesante, yo esa última parte no la sabía. Gracias por el dato, en verdad. Pues repito, es un placer poder compartir esto que para mí es algo tan nuevo porque no estoy muy relacionada con la danza. Alguna vez la llegué a practicar, pero estar escuchando la pasión que tienes y cómo es que conoces tanto está muy, muy cool. Pero bueno, la siguiente pregunta. Justo va con la parte de los estereotipos. ¿Qué onda con los hombres? ¿Ves alguna diferencia en el trato que tienen hacia las mujeres y hacia los hombres? ¿Es diferente en el ámbito de la danza? Eh, sí hay diferencia. Vamos, que antes los hombres se veía mal que estuvieran pues en ballet, ¿no? O sea, hasta les decían, no, es que tú tienes una orientación sexual de tal forma. Se ha comprobado que no. Pero bueno, ha evolucionado y ya no se piensa eso. Cada vez se va aceptando. Pero sí hay diferencia por el número de bailarinas que compiten en una compañía, por ejemplo, o en una escuela. Hay más bailarinas que hombres, son mínimos, la verdad. Y en cuanto al peso, justamente, hay muchísimo más presión y estrés de mantener un peso establecido por, no sé, por una institución, por los ojos de los maestros, ¿no? Por tu nutrióloga, que a los hombres. A los hombres sí les piden que sean delgados y fuertes, pero no está bien, por ejemplo, que una mujer tenga tanto músculo en las piernas. Eso se critica de alguna forma. Es como, pero si no eres futbolista, dicen, ¿cómo tiene las piernas así, no? Entonces yo creo que sí hay muchísimo más presión en siendo mujer que siendo hombre y hay menos oportunidades para las mujeres.
por la misma cantidad de mujeres que compiten en una compañía es muchísimo mayor. Entonces, yo creo que esa sería la principal diferencia. Y justo ahí creo que, bueno, es algo que sí me gustaría recalcar porque es algo que me llamó la atención, que a veces existen algunas disciplinas en donde pues sí o sí son más estrictas con las mujeres, pero de cierto modo se llegan a escudar y esto si me equivoco, pues sí, dímelo, pero eso me sonó como a llegarse a escudar un poco en que así debe ser la danza, pero ¿por qué no son así con los hombres, no? O sea, y tal vez sí tiene que ver con la anatomía, con la forma del cuerpo, pero ¿por qué ser todavía más estrictas con las mujeres? Ok. Yo creo que son más estrictas con las mujeres por lo mismo de que quieren mostrar una cara, pues, de delicadeza, suave, ¿no? Pero es una buena pregunta. Yo también luego me lo pensaba, ¿no? Como, ok, los hombres tienen solos de fortaleza y de mujeres, pues no hay muchos, ¿no? ¿Por qué habría de existir esa diferencia? Pero yo creo que tiene que ver mucho por la historia que ha llevado con los años el ballet. Pues es que desde, así en breve, Luis XIV fue como, el rey Sol fue el que empezó el ballet en Francia, ¿no? Luego Catalina de Medici, pero se empezó el ballet de corte y luego cambió al ballet que conocemos, ¿no? En un periodo largo, que ahora conocemos. Y siempre se ha visto como la mujer que sea suave, que sea, eh, que pues que si hay algo, si ve alguna injusticia que no le parezca, bueno, en la escuela no lo puedes decir, porque va sobre tu calificación a veces, pero más sobre todo porque pues te ven como la rebelde, ¿no? ¿Por qué habría de ser así si lo único que estás diciendo es que te traten de una forma con más respeto? Y que a los hombres pues no los tratan así, de hecho, eh, pues tienen más oportunidades, ¿no? De trabajo. Uf, Wow. Y aquí entra otra parte, ¿no? De la desigualdad laboral y de oportunidades, y creo que estamos sacando muchos temas. Pero bueno, Esperanza, si quieres, nos ayudas con la siguiente pregunta, por favor. sí, claramente es un tema muy interesante. Em, la siguiente, pues creo que ya se los olvidó, era qué diferencias existen en el trato para ambas partes, tanto para hombres y mujeres. Ya comentaste esta cuestión. Sí. ¿Podrías platicarnos más acerca de la vida cotidiana de una mujer artista y de alguno de los retos que enfrenta diariamente? ¿Consideras que dichos retos son igual tanto en las instituciones públicas como en las privadas? Esta pregunta surge más que nada porque comentábamos que estudiaste en las escuelas de exiliados españoles, que sabemos que son privadas, y en las escuelas de Lima, que por su naturaleza son de carácter público. Entonces, a mí personalmente me gustaría saber por qué siempre que hablamos de las escuelas de los exiliados españoles, de cierta forma, bueno, por lo menos a mí y algunos conocidos como que nos imponen, ¿no? Que prácticamente tenemos la noción de que ellos instauraron el sistema prácticamente actual de educación en México y que prácticamente sin ellos pues estaría un poquito peor el sistema, ¿no? Entonces sería interesante también contemplar esa cuestión de la educación, ¿no? Y cómo este intercambio cultural vaya a beneficio al país al final del día. Claro. Eh, ¿Quieres que te hable un poco sobre cómo es la formación en la Escuela de Exiliados Españoles? Pues si gustas también sería importante, ¿no? Para hacer este contraste con la cuestión de nuevo instituciones públicas y privadas, ¿no? Ok. En cuanto a instituciones privadas, bueno, acabas de tocar el Colegio Madrid, el Instituto Luis Vives, eh, son instituciones muy libres, es decir, te dejan manifestar tus opiniones y algo que aprendí mucho en el Colegio Madrid es de hacer una crítica hacia mi vida y criticar no por el hecho de criticar en mal plan a las personas, sino hacer una crítica de lo que está diciendo la autoridad. ¿Es eso que me está diciendo? ¿Es cierto?
si me está diciendo eso, ¿por qué me lo está diciendo? ¿No? O sea, como generarte ciertas preguntas que te vayan aclarando tu mente. Entonces, bueno, eso fue lo que yo aprendí, y a ser como independiente, de alguna forma te vuelves más autónoma. Es eso en cuanto a las instituciones privadas. Esas dos, ¿no? Porque no puedo hablar de todas, porque no estuve en todas las instituciones. Pero en las que he estado, sí, o sea, ese es como su mayor principio. Te enseñan como, evidentemente tú traes valores de tu casa, pero en la escuela los vas reafirmando. Y, y sí, en cuanto a las instituciones públicas, en cuanto a la educación académica, creo que no necesariamente es así. Y lo recuerdo perfectamente porque el maestro es como si estuviera en un pedestal, o sea, no literalmente, pero es decir, si le preguntas, maestro, ¿me puede explicar, no sé, este tema, ¿no? Te dice, ya lo dije, no lo voy a volver a repetir, ¿no? Y aunque eso sí existe en las ambas partes, en públicas y en públicas no tienes tantas oportunidades para manifestar tal vez tu incomodidad, ¿no? O para manifestar simplemente tus dudas como estudiante. Yo creo que es importante que te escuchen las veces que sea necesario para que te aclaren tus dudas, si no, por eso se quedan muchas lagunas mentales. Eso en cuanto a la formación académica. Pero no creo que una sea mejor y otra. Yo creo que depende también de qué tipo de estudiante eres, no solamente de la institución. De pues cuánta constancia y disciplina le empeñes a tu formación, ¿no? Y bueno, en cuanto a la danza, ahí sí hay una clara diferencia, porque si nos vamos, por ejemplo, a escuelas privadas del Royal Ballet, para empezar los niveles son Advanced, Basic, o sea, son como muy diferentes al sistema público que está en la Academia de Danza, que fue donde yo estudié. Va como por niveles de como si fuera un idioma. Y de alguna forma, como estás pagando por un servicio, la maestra no se puede portar de una forma hiriente, o digamos, no te puede tratar tan duro porque pues sabe que el estudiante se le va, ¿no? O sea, si te trata mal, pues dices, ¿sabes qué? Me busco otra escuela y ahí nos vemos. Como que siento que no tienen ese poder, digamos, de tratar mal a sus alumnas, o no sé, de gritar. O sea, seguramente habrá maestras que griten, pero no lo puedan hacer mucho porque pues los estudiantes están pagando por una escuela privada, ¿no? Tienen la responsabilidad de comportarse de una forma pues que les convenga para que no pierdan a sus estudiantes. En cambio, en las instituciones públicas, pues tú no estás pagando por ese servicio, son escuelas del Estado. Entonces, pues sí pueden tener, ¿no? No necesariamente todos los maestros son, pues se sabe que son, pues, gritones, otros son más tolerantes, ¿no? Pero la mayoría son como un poco intolerantes, pero no tienen esa responsabilidad de que si te trato mal o si te grito, te vas a ir, porque el Estado, pues tú no estás pagando por ello, es gratis, entonces no tienen, se deslindan de cierta responsabilidad. Y yo creo que esa sería como la principal diferencia, de que sí tienen el poder y pueden tratarte bien y todo, pero pues tú no estás pagando, o sea, tú tienes ahora sí que aguantarte, tal vez los tratos que no son tan cómodos, ¿no? Los tratos también amables, pero, o sea, tú no puedes decir nada. Les comentaba que en mi escuela, si tú, pues no sé, le reclamabas a la maestra de que, oiga, maestra, ¿por qué me trata así? Te decía, eso querías, ¿no? Esa es tu carrera y pues tú lo decidiste.
y te dicen cosas como, mira, si tú no quisieras estar aquí, yo que tú estuviera viendo, no sé, o comiendo palomitas, yo qué sé, ¿no? Entonces como que te haces dar cuenta de que pues sí hay como cierta diferencia en ese aspecto. Y creo que sí, creo que, bueno, desde también la experiencia que he tenido en lugares privados y públicos, y esta parte de no poder alzar la voz es muy evidente. Pero bueno, y ahora la siguiente pregunta igual va respecto a de la parte pública y es, ¿cómo calificarías el rendimiento de las actuales dependencias gubernamentales, culturales? Es decir, ¿les dan la importancia necesaria a las futuras generaciones en el arte? Mm, yo creo que en general falta mucho por avanzar. Creo que no es suficiente la importancia que le están dando. Hace poco se supo, bueno, fue una noticia muy grande porque querían quitarle presupuesto muy importante a Conaculta, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? ¿Para qué? Pues, pues para hacer, no sé, por decir algo, ¿no? No recuerdo muy bien, pero pues para plantear, no sé, una escuela de béisbol, ¿no? Y necesitamos el dinero para hacer una escuela de béisbol. Y necesitamos el dinero para comprar, no sé, nuevos trajes de baño. Y tú dices, pero pues, ¿y el arte dónde quedó? ¿No? Creo que no es suficiente, aunque sí hay motivación, participación, y la Secretaría de Cultura está haciendo lo posible por fomentar y difundir el arte. Creo que todavía no es suficiente. No ha llegado a cierto, como, cierta importancia que se le debería de dar, porque pues efectivamente creo que sí, por el arte se han hecho cambios muy importantes, eh, pues porque haces una crítica de tu realidad, ¿no? En la danza, pues a través del movimiento, en la pintura, pues a través de las pinturas. Y se han dado como esos cambios. Pero sinceramente no es por ser mala onda ni nada, pero creo que no es suficiente. Eh, pues el trabajo que se está realizando, creo que todavía hay mucho por trabajar, por difundir, para que la danza y la música sea pues privilegiada, pero además como casi que sagrada. Sí, porque muchos, como bien dices, no conocen de la danza clásica, ¿no? Muchos ni han ido a un ballet en su vida, ¿no? Y tú les dices, no, pues, ¿qué lago de los cisnes? Y te dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué planeta vienes, no? Y sí es importante difundir. A Chopin, sí, sí he escuchado Chopin. Incluso en la música creo que hay mucho más difusión que en la danza. En cuanto a la historia de la música, como que es más normal escuchar en el radio. Eh, pues a Beethoven, a Chopin, a Bach, ¿no? Pero es raro que alguien te diga, ah, fui a la ópera. Creo que sí falta esa difusión. Coincido completamente contigo. Y un ejemplo grabado que tengo sobre el impacto del arte en la política, por ejemplo, es la composición de la Abertura 1812. Seguramente Johannes también estuvo en ese estreno con la orquesta de Carlos Chávez. Claro. Total, esta obra prácticamente narra cuando los franceses llegaron a Rusia y prácticamente el pueblo ruso tuvo que escudarse con el frío y demás cuestiones para lograr sobrevivir al ejército francés, que como sabemos en ese entonces era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero afortunadamente para los rusos, Napoleón no logró conquistar Moscú ni nada y se logró salvar Rusia de esta invasión, ¿no? Entonces prácticamente esta obra narra en primera, pues todo el sufrimiento, miedo, pavor que tenía la comunidad rusa, las mujeres y demás cuestiones, y al final, pues la victoria de los rusos, ¿no? Que al final del día el frío y el clima de Rusia favorecen muchísimo para que no se suscitara esta invasión, ¿no? Entonces, gracias a este tipo de composiciones, Tchaikovsky es mundialmente reconocido como uno de los compositores nacionalistas junto a otros, ¿no? Como, como de, Claro. no recuerdo bien sus, sobran tradiciones rusas de este estilo que, pues para bien o para mal, en México tienen mucha influencia
sobre todo considerando que muchos de los artistas rusos vienen acá a Latinoamérica, sobre todo a México, a impartir cátedra, ¿no? En violín o en cuerdas, pues ni se diga, ¿no? Abundan, sobran, pero en Sí. que también pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo porque en Rusia hay una sobrecreación de artistas y aquí en México, pues ya con día se le corta más el presupuesto, como mencionas, ¿no? Y se usa para cosas irrelevantes, ¿no? Que me disculpe, señor presidente, pero yo creo que el mundo se puede usar, se puede complementar después, pero el arte es una necesidad humana que como no se le está dando ese espacio, pues lamentablemente muchas personas están padeciendo de la salud mental o incluso física por esta cuestión, porque no saben justamente expresar sus emociones de una manera correcta. Y pues vaya, es un círculo vicioso que parece no tener fin. No sé si Fátima quiere pregunta siguiente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Esperanza, de que la danza es vital. El arte es vital para manifestar nuestra molestia, enojo, tristeza y para hacer cambios en la sociedad, en la política, ¿no? Como el ejemplo, yo no conocía ese ejemplo, la verdad, de, de Tchaikovsky, ¿no? Pues sí conocía varios de sus piezas, pero esa historia me parece, pues, wow, muy impresionante. Gracias. Y sí, justo conforme a lo que estaban hablando y de acuerdo a este cambio que el arte puede hacer en la sociedad, ¿consideras que el papel del arte en la sociedad puede ser sustituido y sustituible? No, no creo que lo pueda sustituir nada. Es decir, podrá ser sustituible, por ejemplo, eh, pues no sé, el deporte, ¿no? Si haces cierto deporte, no sé, ajedrez, puedes sustituirlo por natación. Digo, nada que ver, ¿no? Seguramente que los que son deportistas van a decir, ahí está loca. Pero el arte, ¿cómo lo sustituyes? Creo que, aunque no todos tienen ciertas habilidades, todos somos un artista, tenemos un artista dentro de nosotros que pues nos permite explorar, experimentar, descubrir y es vital para estar, por lo menos sentirte vivo, porque te da cierto, pues cierta como actitud, ¿no? De poder hacer un cambio a través del arte. Y si el arte no existiera, pues bueno, estaría la política y bueno, ¿quién critica la política? Bueno, tal vez los periodistas, ¿no? Pero los artistas somos como los exploradores, ¿no? De descubrir no en la parte de la ciencia, sino en la parte de nuestra psique. Y creo que es fundamental, pues, no perder el arte. Claro, sí, definitivamente pues concuerdo con lo que dijiste y justo a mí pues me acabo de acordar que de algo que dijo Esperanza respecto de qué importancia y qué trascendencia debería tener que, por ejemplo, ahorita que estamos en pues pandemia, ha sido muy, muy complicado poder encontrar con qué distraerte, ¿no? Entonces Sí, llega esta parte de si tan solo el arte, por lo menos en México, fuese más valorado, creo que otra cosa sería. Entonces, Esperanza, ¿querías comentar algo o la siguiente pregunta? Sí, sin problema. Bueno, nada más también para recordar, el público que nos escucha también puede hacer sus preguntas vía Facebook. Puse el otro día, bueno, hace unos momentos con la página, pero creo que se borraron los comentarios, ya mejor lo puse con mi cuenta personal, nada más para que lo consideren. Creo que es un buen momento para aclarar todas estas cuestiones y mitos de la danza, ¿no? Pero bueno, creo que nos faltó una pregunta, de hecho. Hemos visto con tu gran talento que has participado en diversas presentaciones en los escenarios más importantes del país, como el Auditorio Nacional, el Teatro de Alicia Carrillo, entre otros. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia y cómo fue esta experiencia? eh, mi mejor experiencia ha sido en el Teatro Elisa Carrillo con uno de mis solos
De hecho, fue, no sé si mi primer o segundo solo que tenía. Y en el papel de solista de Árabes en el Cascanueces. Y fue una cosa impresionante porque, bueno, era la primera vez que íbamos al Teatro Lisa Carrillo, que está en Texcoco, y que de hecho lo hizo o está como homenaje a Elisa Carrillo, a la bailarina. Y recuerdo que desde que entramos decíamos, es que no lo puedo creer que en este escenario vaya a bailar, ¿no? Todos estábamos como muy nerviosos. Entramos, los camerinos eran gigantes, había muchos espejos, entonces nos maquillamos. Teníamos como ciertos horarios para comer, entonces comíamos, platicábamos, nosotros pues nos tomábamos fotos, estábamos como muy impresionados. Bueno, esos son solo los camerinos. Cuando fuimos a hacer nuestro ensayo de piso, después, de veras que yo no lo podía creer porque es enorme, es súper alto, hay unos telones rojos preciosos pues yo creo que de terciopelo, y el teatro es como un estilo muy antiguo, ¿no? De alguna forma, pero moderno a la vez, tiene como que esa combinación. Y recuerdo que, bueno, hicimos nuestro ensayo de piso, nos regresamos y empezaron a decir, no, pues ya faltan como media hora, empícense a cambiar, a listar, porque entramos en unos momentos, ¿no? Entonces, después ya yo me alisté junto con mis amigas y ya cuando ya estábamos listos, empieza Cascanueces, empieza la obertura, inicia la música de Tchaikovsky. Y bueno, todavía en ese momento la verdad es que yo estaba un poco nerviosa porque pues era mi primer solo, ¿no? En un teatro gigante, porque de hecho cuando vi el ensayo de piso dije, ok, ahorita está sin personas, sin público, y cuando esté con público va a ser pues muy impactante. Y precisamente así fue. Cuando empieza el segundo acto del Cascanueces, que es cuando entra árabes, rusos y todas las danzas, ya salgo al escenario y fue muy impactante ver a todo el público, como no había ni una butaca que no estuviera llena. Recuerdo que sentí como las luces en mi cara, pero de una forma como muy, no sé, placentera. Y ya empezó la música y desde que empezó la música disfruté cada momento, cada movimiento como si fuera el último. Eh, fue lo mejor porque además de que hice mi debut, yo me sentía como de una forma acompañada por el público, no solo como una pared, ¿no? Como que estuviera bailando para unos y yo en lo mío, sino que yo me sentía como involucrada en mi personaje y lo disfruté muchísimo. Esa ha sido de mis mejores experiencias en el escenario. Y bueno, al final tuvimos que ir a despedirnos, pero recuerdo que una compañera no se había terminado de cambiar, entonces me dijeron que la salida la tenía que hacer más larga, ¿no? O sea, la despedida la tenía que hacer en mucho más tiempo. Y yo dije, ok, tú invéntate unos pasos, ¿no? O sea, no algo sencillo. Te despides en lo que hacemos tiempo para que la chica se cambie, una compañera, porque venía el siguiente número. Y entonces yo dije, va, y entonces fue muy padre porque pues hice como, me sentía como en otro espacio, en otro lugar, como si estuviera realmente en el Cascanueces, ¿no? O sea, y al final me despedí y fue de las mejores experiencias que he tenido. Wow, en verdad, es que ya es como la tercera vez que te lo digo, pero me emociona escucharte porque siento que esa emoción y esa pasión que hay en ti es tan grande que logras transmitirlo tan solo con palabras. Entonces, espero algún día poder verte. Y así Qué como tú, linda.
Muchas gracias. No, a ti por estar aquí, por contarnos tan bonitas experiencias. Y así como tú disfrutas de la danza y del arte, pues también hay otras chicas que han encontrado sus pasiones, ¿no? Y esa es la importancia, que como mujeres, además, a pesar de estar pues inmersas en estereotipos, encontremos y sepamos qué es lo que queremos. Esa libertad de elegir a qué me quiero dedicar, elegir si quiero tener hijos o no, elegir si me voy a dedicar a la danza toda la vida, elegir si, no sé, quiero ir al espacio, pero el punto es encontrar esa cosa que te llena, ¿no? Independientemente de las barreras que nos encontramos. Entonces, pues la verdad te agradezco muchísimo y pues por último, la última pregunta. ¿Motivarías a otras mujeres a seguir en el camino del arte y de la danza? Y de ser así, ¿qué mensaje les darías para motivarlas? Ok, esa última pregunta como que me llega a mi corazón, porque no es tan fácil decir esas palabras, porque puede ser que, no sé, tal vez un papá que quiere meter a su hija, ¿no? A los 6 años me esté escuchando y por mis palabras se meta o no. Entonces siento como mucha responsabilidad. Pero bueno, voy a decir lo que opino, lo que pienso. Eh, yo sí motivaría a las personas que les gusta a intentarlo, a meterse a clases de danza, ¿no? De música, de lo que gusten, de arte, pero que si una vez ven que ya dentro de que están en el ámbito y no les gusta, eh, pues tienen el derecho de salirse. ¿Sí me explico? Yo diría, si vas a ir a una carrera es porque realmente te gusta, porque tienes que hacer muchos sacrificios, tienes que ser disciplinada, tienes que ser constante y tienes que ser muy fuerte, pero mentalmente, para aguantar como toda esa presión, estrés, ¿no? Las correcciones. Eh, pero sí es como lo que yo les recomendaría es que probaran, intentaran sumarse al arte, ¿no? Incluso, no sé, en pintura, por ejemplo. Y aunque vean que no es lo suyo, pues con la práctica puede salir, pero lo importante es que realmente les guste lo que hacen, que les apasione, que no puedan hacer otra cosa más que eso. Entonces van por el camino correcto. Y en cuanto al arte, pues sí, ¿qué consejo les daría? Eh, pues que sean muy conscientes de que no son decisiones que se toman a la ligera. Se tienen que pensar como con tiempo, con un proceso. Y si tú estás viendo que, por ejemplo, a la niña no le gusta, ¿no? De plano, la primer clase dice, no, ¿sabes qué, papá? Esto no es lo mío, ¿no? O sea, a mí no me gusta estar con el cabello estirado, no sé, abrirme de piernas, no me gusta. Entonces, pues definitivamente eso, no tienes que estar ahí por compromiso, ¿no? Solo si realmente te gusta. Y pues darle mucho amor y mucha comprensión. Creo que es muy importante que cuando tomas una decisión, te apoyen tus familiares, tus amigos, la gente cercana a ti, para que puedas tomar las mejores decisiones y estés pues acompañado con tu decisión. Muchísimas gracias por esas palabras y pues de mi parte, en verdad, gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y toda mi admiración para lo que haces, para tu trabajo. Sé que van a venir buenos tiempos para ti y pues te admiro mucho como mujer, como bailarina. Te acabo de conocer y ya estoy contenta, muy feliz porque te dedicas en verdad a lo que te gusta. Y pues nada, por mi parte, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y pues espero algún día poder verte por ahí. Claro que sí, un gusto también, Fátima, de que nos acompañes en pues en este espacio que se dio. Y pues sí, claro, con mucho gusto, si yo me presento y así, estás muy invitada. Gracias. También me dio mucho gusto conocerte. También de mi parte, te agradezco de nuevo el tiempo que tomaste, abrir el corazón, prácticamente las emociones para comentarnos cómo es realmente el ámbito artístico, ¿no? Y pues ojalá se hagan más espacios así de tal forma que
pues realmente el público pueda tener una noción más clara de lo que es, lo que no es ser un artista, ¿no? Que no solamente te vas a morir de hambre, quizás tengas que adelgazar más, o no sé cómo mencionabas ese momento, ¿no? Y Claro, la música se dice eso, mucho, bueno, la música te hace morir de hambre, no vas a tener trabajo, bueno, un sinfín de cosas tan tristes. Creo que al final del día la misma sociedad es aquella que se pone la soga al cuello y pues, nulifica el trabajo de todos los artistas, ¿no? Que sobran nombres, listas enteras de, de músicos, artistas que han puesto el nombre en alto, ¿no? Así como mencionabas Alicia Carrillo, también está la maestra Gloria Contreras, que en paz descanse, eh, de músicos, ¿no? Y digo, podría tardarme aquí toda la sesión mencionando algunos, no, en ese caso, pero sobre todo de claro. generaciones que creo que tienen el potencial para poner el nombre de México en alto, pero lamentablemente no lo logran hacer por los diferentes obstáculos que se están presentando ahorita, ¿no? Llámese los prejuicios de la sociedad o prácticamente el nulo apoyo de las instituciones que deberían de estar velando por el desarrollo del arte y pues realmente empiezan a crear grupos de WhatsApp llamados desactivando colectivos y demás cuestiones que pues lamentablemente nos guste o no, sí daña muchísimo la imagen pública de esas instituciones que supuestamente tienen que velar por el desarrollo del arte y pues no lo hacen, ¿no? Realmente creo que han sido pocos los funcionarios, servidores públicos que han velado por la gestión cultural y por la funcionación de vida de estas instituciones, pero pues lamentablemente algunos ya han fallecido, ¿no? Como es el caso de Rafael Tobar y de Teresa, quien fue el primer dirigente de la Secretaría de Cultura, entre otros. Y bueno, respecto a los comentarios, Diana Rivera Alomeque nos pone aquí, bravo y católico. Supongo que es Ella es mi mamá. señora, pues aquí hablando con su hija. Y bueno, en caso de que el público tenga alguna otra pregunta o tú quieras compartirnos alguna otra experiencia en este mes de la mujer que justamente como su nombre lo dice, hoy más que nunca tenemos que poner en alto el labor de las mujeres que día con día se ve invisibilizado, no valorado, pues que mejor, yo creo que pues, el escenario es tuyo y qué mejor manera de aprovecharlo que con esta pequeña reflexión final que tú nos puedes dar desde tus trincheras. Claro, sí. A mí me gustaría compartir algo antes, un pensamiento que me llegó aquí, respecto a una pregunta que había hecho Fátima sobre, pues, cómo es ser bailarina. Yo creo que, eh, y bueno, también a las personas que si quieren dedicar al arte, a la danza, quiero decirles que una maestra muy querida, bueno, para empezar, que tienes que tener maestros que te apoyen, porque las bailarinas, no por ser bailarina, pues vas a tener necesariamente éxito, ¿sí me explico? Tienes que tener también personas que crean en ti, que tengan fe, pero sobre todo que te apoyen, que te motiven, que sí te enseñen disciplina, pero sobre todo que crean en ti y te ayuden a lograr tus logros, porque uno solo como artista, pues es difícil, a menos de que seas un prodigio, ¿no? Musical, un prodigio de la danza. Necesitas cierta, y yo sí puedo decir que, aunque pues no toda mi carrera fue todo color de rosa, tuve maestros que me apoyaron y creyeron en mí. Y me gustaría mencionarlos. Tuve a la maestra Miriam Flores, tuve al maestro Martín Mendieta, los dos que estuvieron en el taller coreográfico. Y por otra parte, creo que no es solo suficiente con la preparación que tienes en la carrera, sino que también tienes que entrenar por fuera. Eh, y bueno, tuve a una maestra muy querida, la tengo en mi corazón y todo. Se llama la maestra Farailda Sevilla, es un personaje de la danza, le tengo mucho amor, si está viendo esto, le mando un saludo, porque ella me enseñó muchas cosas y entre esas cosas fue hacer una crítica no solamente hacia mi vida, sino una crítica de mi trabajo profesional, una crítica de cómo trabajar el cuerpo, no solo muscularmente, sino también intelectual. Y ella precisamente en otras clases, me acuerdo en una anécdota que nos estaba contando,
es que para estudiar danza, no necesariamente tienes que ser... quería agradecer a estas personas porque realmente las tengo en mi mente y en mi corazón, porque pues estuvieron conmigo todo mi proceso de formación. Y bueno, eso por una parte. Y por otro lado, si quieres ser bailarina, pues puedes ser ejecutante, pero si estás en el camino de la danza, vamos, puedes ser tanto bailarina, pero también puedes ser escritora de la danza, puedes ser coreógrafa, puedes ser maestra, puedes ser antropóloga de la danza, que también existe, ¿no? Puedes ser lo que tú quieras en el ámbito de la danza. No necesariamente tienes que ser ejecutante. Eso creo que es importante que lo sepan, la audiencia. ¿Podrías platicarnos cómo funciona eso de la antropología de la danza? Yo no sabía que existía. Sí existe. Wow, qué cosas. Bueno, un comentario más de tu mami, Diana Rivera Palomeque, Sí, sí. marcha del 8M con esa objetividad. ¿Qué? No escuché la pregunta, perdón. Prácticamente comenta, valió la pena la marcha del 8M con esa objetividad. Eso puso ella. O sea, yo creo que se refería a la cuestión de que, pues, empoderar a las otras personas, mujeres, a seguir sus sueños, ¿no? Claro, sí. Sí, como perseguir tus sueños creo que sí es muy importante y no dejarte, eso creo que sería un muy buen consejo, no dejarte llevar por las opiniones de los demás, jamás. O sea, por lo que sea el director del Bolshoi o sea alguien muy importante, ¿no? Eh, escucharlo, pero no dejar que te afecte si no es un comentario tan constructivo. Y eso tiene que ver con el empoderamiento femenino, ¿no? Como mujer, como tener esa barrera. Claro. Ahora sí, la única barrera es la mente, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, claro. Sí, o sea, si tú estás seguro de lo que quieres y no tienes obstáculos, pues los saltas y sigues, ¿no? Tu camino o los esquivas. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por esta sesión. Personalmente fue muy grato, vaya, reencontrarnos después de casi un año de no vernos Sí, sí, sí. y justamente a rescatar la misma dinámica, ¿no? De hablar todos estos problemas que lamentablemente son tan normalizados artístico, artístico, y que Sí, si todas nos apoyáramos entre sí, o como tú mencionabas, ¿no? Si todos los maestros realmente tuvieran esa vocación de enseñar, pues vaya, México sería otra cosa, ¿no? El mundo artístico sería otra cosa. Pues sí, esto me deja muchas cosas y qué bueno que tú has tenido la oportunidad de tener maestros y toda una familia que te ha apoyado en este camino tan complicado, ¿no? De ser sobre todo mujer en México y luego artista en México, ¿no? Que ahora sí es un plus de nivel de dificultad. Por mi parte, sí. no sé si Fátima quiere agregar algo. Ok. Sí, justo, reitero mi admiración porque pues todos sabemos que nuestro país es un poco complicado y pues sí cargamos con muchos estereotipos en muchísimos aspectos, ¿no? Y como lo mencionó Esperanza, ser mujer y luego dedicarte al arte aquí, en verdad, mi admiración, sé que vas a llegar muy alto y pues sé que lo sabes, no debes desistir, pero no desistas nunca. Entonces, pues ya, eso es lo que quería agregar y en verdad, muchas gracias por habernos acompañado y por hablarnos sobre lo que te apasiona. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que este espacio hasta para mí fue como revelador. Y me gustó mucho pues escuchar sus preguntas, ¿no? Y estar con ustedes y poder haber estado en este espacio que es tan importante en el mes de la mujer. Realmente muchas gracias. Pues gracias a ti, que Ah, sí. Gabriela nos comenta que muchas felicidades, Eka, como te dicen de cariño. Entonces, Ah, sí. Sí, sí. demuestra que tiene muchos amigos en música, ¿no? Ella es pianista, ella es guitarrista o cantante, como me quieran ver. Vaya, ya ni canto, ya no toda ronca, pero bueno. Pero
pronto esta pandemia realmente nos dé un panorama favorable de tal forma que podamos regresar a las calles y pues, por lo menos tomar un café juntas, ¿no? Y hablar de todas estas aventuras que nos hemos perdido en tanto tiempo, ¿no? Sobre todo tres Claro. y una de la superior, pues por lo menos sí me gustaría verlos de frente, ¿no? O sea, ya ni me acuerdo de sus caritas, o sea, de muy escuela, pero es la verdad. Bueno, ya voy a finalizar la transmisión. Muchísimas gracias al público que nos acompañó en esta pequeña sesión. Y pues ya saben, cada lunes estaremos intentando realizar estos conversatorios de tal forma que los artistas puedan compartir sus experiencias y ustedes, público, puedan poco a poco erradicar esas ideas tan sistematizadas que tenemos sobre el arte y sobre las personas que viven del arte mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Alternancia Juvenil.